¿Alguna vez te has imaginado que un pastor puede llegar a convertirse en ateo? Examiné esta semana el libro de un ex pastor que se hizo ateo. Poco después de su conversión, su madre también lo hizo y expresó su alivio tras renunciar a su fe y a todo el bagaje que venía con su versión del cristianismo. Dijo: es maravilloso no sentir odio por nadie. ¿Será que algunos reciben una versión del cristianismo que te lleva al odio? Es una versión que te deja buscando una excusa para irte. ¿Y sabes qué? Esas no son buenas noticias, son malas noticias, son viejas noticias, no son buenas nuevas. Para algunas personas, la resistencia al cristianismo gira en torno a la pregunta: ¿es cierto? ¿Es cierto toda esta historia que Dios se hizo hombre y nació en un pesebre? Para otros, quizá incluso para ti, la resistencia gira en torno a una pregunta diferente. ¿Es bueno? Sí, cuando escuchamos noticias que no son buenas, la verdad es que esperamos que no sea cierto. En otras palabras, si escuchamos de la muerte de alguien que amamos, si escuchamos de una gran pérdida, si escuchamos de un incendio, esperamos que esas malas noticias no sean ciertas. Ahora, cuando oímos buenas noticias, esperamos que sean ciertas. El nacimiento de Jesús fue anunciado entonces como buenas noticias, que producirían gran alegría, no para algunos, sino para todos, para toda la humanidad. Y de eso se trata la palabra evangelio. Sí, el evangelio, la buena historia, la historia maravillosa. Pero si son buenas noticias, ¿por qué muchos se resisten? ¿Por qué alguien buscaría una salida como lo hizo este pastor? ¿Por qué no se acercaría todo el mundo y esperara que fuera verdad? ¿Por qué muchos se alejan? ¿Por qué muchos incluso no quieren acercarse? La versión original era tan convincente y valía la pena contarla. Ahora nos hacemos una pregunta, o dos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con esto de que son buenas noticias? Tal vez lo que pasó es que hemos dejado de serlo. Sí, la iglesia ha occidentalizado las buenas nuevas. En otras palabras, lo hemos adaptado a nuestra cultura. Ciertamente incluso la hemos politizado y comenzamos a tener opiniones políticas sobre cómo debería ser un cristiano, o si eres cristiano no deberías tener tal posición política. La hemos prosperitizado, ¿no? Anti-intelectualizado y secuestrado las buenas nuevas diciendo: no puede ser para todos, es solo para un grupo. En otras palabras, la hemos reducido a algo que se cree en lugar de algo que se hace. La hemos reducido algo así como a un seguro contra incendios. Algo así como: si hay un incendio, rompa el vidrio. Cuando se reduce a lo que puede hacer por mí, a pesar de lo que pueda afectarte a ti, entonces no son buenas noticias. ¿Sabe? Y no son buenas noticias de gran alegría para todas las personas, sino solo para un grupo. No son buenas noticias para todas las personas de todas las naciones o de todas las tendencias políticas. Y esa no es la noticia original. Esas son noticias para separar. Sí, separo las partes que me convienen, esas partes que me sirven, que sirven a mis intereses. Y en el momento entonces, cuando el evangelio se vuelve sencillamente algo así como que yo decido qué va y qué no va,
ya no es bueno para todos. Es solo para la gente como nosotros, para la gente que nos gusta, para la gente que nos cae bien, porque se parecen a nosotros. He aquí un ejemplo extremo de esto. No sé si alguna vez oíste hablar acerca de la Biblia de los esclavos. Se publicó en Londres en 1807 por la Sociedad para la Conversión de Esclavos en las Indias Occidentales Británicas, islas que eran propiedad entonces de Gran Bretaña y que tenían esclavos y se utilizaba para enseñar a leer a esos esclavos e introducirlos en la fe cristiana. Sin embargo, en esta Biblia de los esclavos, eliminaron cualquier parte que socavara la legitimidad de la esclavitud. Eliminaron, por ejemplo, la historia del Éxodo, porque el Éxodo no es más que la emancipación de los judíos o del pueblo de Israel cuando fueron esclavos de los egipcios. Y también eliminaron versículos como Gálatas 3:28 que dice, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, esta Biblia de los esclavos, que separaba cosas y que solo dejaba lo que convenía, era una buena noticia para los dueños de esclavos, pero una mala noticia para los esclavos. Y si tu versión o mi versión de las buenas nuevas, de las buenas noticias, no son buenas para judíos y gentiles, ricos y pobres, santos y pecadores, justos e injustos, si las buenas noticias no son buenas noticias para tu cuñada, o para tu tío loco, o para tu primo el escéptico, o para tu ex o tu vecino molesto, puede que esa no sea la versión original, porque la versión original dice que son buenas noticias, que cuando Jesús nació, eran buenas noticias para todos. ¿Acaso no fueron los ángeles que le dijeron a estos pastores, les traemos buenas noticias de gozo para todos? Y Pablo está diciendo en ese versículo que ya no hay judío ni griego, que ya no hay entonces esclavo ni libre, sino que todos somos uno, que nunca ha conocido a nadie para quien las noticias originales no fueran buenas noticias. Así que la pregunta es, ¿pero qué hay de mí? Sí, soy una buena noticia y vamos, te hago la pregunta directamente, ¿eres tú una buena noticia? Y tú dirás, ¿pero por qué me preguntas si yo soy una buena noticia? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo que debería caracterizarnos como sus seguidores? ¿Fue acaso simplemente creencias correctas? Oh, si ustedes son mis seguidores y quienes quieren poder mí, deben tener las creencias correctas. Que lo que ustedes crean sea lo correcto. ¿Fue acaso eso? ¿O Jesús realmente nos estaba llevando no solo a tener las creencias correctas? ¿Acaso no dijo que por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis seguidores? Por la forma en que se tratan y se aman unos a otros. Esas son buenas noticias. Cada generación de seguidores de Jesús es responsable de garantizar que nuestras noticias sean noticias originales, las buenas noticias para todos. De nuevo, Jesús no podría haber sido más claro. Mira lo que él dice, ustedes son la luz del mundo. Y se refiere a todos sus seguidores, a ti y a mí, a todos los que estamos conectados. Y les dice, hagan brillar su luz delante de todos. Hay que hacer brillar la luz para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El llamado para un seguidor de Jesús es personifica las buenas noticias. Por eso la pregunta, ¿eres tú una buena noticia? Al principio, Pablo pensó que eran malas noticias. Él también lo vio como una noticia amenazadora.
Su popularidad, sus finanzas y todo lo que le rodeaba estaba ligado a las viejas costumbres. Así que se hace un representante del pueblo judío y trabaja como activista violento. Quería acabar con el movimiento conocido como el Camino. Esa es la meta de Pablo. Sí. Entonces se topa de frente con el zumbido de las buenas nuevas, la gracia y la misericordia de Dios. Y eso le cambia. Cuando comprende cuál es la verdadera buena noticia, abandona todos sus métodos de violencia, coerción y miedo. Sigue siendo activista y apóstol, pero ahora con un mensaje diferente. Dio su vida para aclarar a los gentiles lo buena que eran estas buenas noticias, porque no solo eran para los judíos, eran también para todos. Escribe una carta a los cristianos de Filipo. Al leer estos versículos, quiero que pienses un momento. ¿Y si esto caracterizara a todos los cristianos del mundo? ¿Y si nuestras vidas caracterizaran y personificaran las buenas nuevas? Eso es lo que el apóstol Pablo enseña una y otra vez, y mira lo que escribe, y mientras lo leemos yo quiero que te hagas la pregunta a ti mismo: ¿soy una buena noticia? Porque ahora la buena noticia no es simplemente un mensaje, es que tú y yo hagamos brillar la luz. Sí, como la estrella de Belén que seguían los magos de Oriente, porque estaban buscando al niño, ¿lo recuerdas? Entonces, somos nosotros los que brillamos para que la gente encuentre al niño. Pablo dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, en otras palabras, si te has beneficiado de las buenas nuevas, de la buena noticia y de seguir a Jesús, y ahora te pregunto a ti, ¿te has beneficiado? Sigue diciendo Pablo: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. En otras palabras, permite que lo bueno que te ha llegado se desborde en tus relaciones. Esto no es solo para ti. Este es un amor para compartir. Y dice Pablo: no hagan nada por ambición egoísta. No traten de impresionar a nadie. Y luego sigue diciendo: más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y la pregunta es: ¿cómo se manifiesta esto de considerar a los demás como superiores a mí mismo? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y uno se preguntará: ¿por qué, Pablo, me dices que no debo solo interesarme por lo mío, sino también por lo de los demás? Porque esto es lo que Cristo hizo por ti y por el mundo. Y si tú eres un seguidor de Jesús y un imitador de Jesús, deberías imitarlo en eso. Tengan en sus relaciones mutuas la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. En tus relaciones, ¿te pareces a Cristo? En otras palabras, tomas sus pautas para relacionarte con otros, para ser amigos, para ser ese papá o esa mamá, para mandar porque eres el jefe, para gestionar, para salir con tu novia o tu novio o para plantear una cita. Y luego dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. En otras palabras, aprovechó su poder e influencia en beneficio de los que tenían menos poder e influencia. ¿Y sabes qué? Cuando alguien hace eso, es bueno para todo el mundo. Y sigue diciendo Pablo, hablando de Jesús: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y presentándose como un hombre cualquiera,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. El objetivo de la crucifixión era el olvido. Los que eran crucificados ni siquiera tenían una tumba. Los borraban del mapa. Y Jesús se convierte en el rey que venía a invertir el orden de las cosas. El rey que en vez de ser servido por sus súbditos, ahora él sirve a sus súbditos. Y no solo eso, sino que muere por ellos. Imagínate si todos siguieran a ese rey y lo imitaran. Y luego saltemos al verso 12. Sigue diciendo Pablo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Nunca olvides, está la parte de Dios y está nuestra parte. Se nos está haciendo un llamado a ser intencionales, a llevar a cabo. Y luego dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el deseo como el poder para que se cumpla su buena voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que Pablo acaba de decir acerca de Jesús. Debemos imitarlo en esto. Cuando nos esforzamos y somos intencionales, entonces suceden cosas buenas a nuestro alrededor y nos volvemos la buena noticia para todos. Un evangelio distorsionado dice que nos sucederán cosas buenas. Y cuando abrazamos esa distorsión, se convierte en algo centrado en nosotros. Y ya no somos buenas noticias. Vamos, no se trata de ti. No olvides, se trata de que seas luz, se trata de que tú brilles. Y así entonces a tu alrededor la gente alabará al Padre que está en los cielos. Y luego sigue diciendo, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que lleven una vida intachable y pura como corresponde a hijos de Dios. De esa manera, ¿recuerdas lo que dijo Jesús? Que brille tu luz, que brille tu luz. Sí, hagan brillar su luz. Ahora Pablo dice, de esa manera, cuando hacemos todo lo que acaba de describir, dice, brillarán como estrellas en el firmamento. Y esto me recuerda a la estrella de Belén. Yo puedo ser como la estrella de Belén, que anunciaba buenas noticias a hombres que ni siquiera eran judíos, eran paganos, que venían de tierras lejanas. Y si hay alguien lejos, un familiar, un amigo, tú tienes que convertirte en esa estrella. Sí, porque de esa manera tu altruismo contrastará con el egoísmo. ¿Cómo se comportan las buenas noticias? Si tú y yo vamos a hacer buenas noticias, ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Qué nos posiciona para hacer buenas noticias? 4 cosas. Vamos, sé buenas noticias. Lo primero, entonces, de todas estas 4 sugerencias para estas Navidades y para todas las épocas del año es discúlpate inmediatamente. No siempre somos buenas noticias. Erramos, fallamos, nuestro ego se interpone y cuando eso ocurre, entonces vamos a reconocerlo inmediatamente. Solo así, entonces mi error se convierte en una buena noticia porque le coloco humildad. Segundo, perdona rápidamente, porque hemos sido perdonados. Si eres como yo, ¿sabes qué? Cuando alguien me ofende, comienzo a decir, bueno, pero mira, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Si hubiese hecho esto, además, no voy a permitir que me sigan humillando. El ego se interpone. Comienzo a justificar por qué no le perdono. Pero debes que hacerlo rápidamente. Tercero, sé deferente habitualmente. Y vamos, peleé con esta palabra para colocarla ahí. Porque muchos no saben ni siquiera qué es deferente. Cuando alguien dice, oh, me encantó, él tuvo una deferencia, no diferencia, deferencia. ¿Y sabes qué significa ser deferente? Cuando yo coloco a los demás primero. Cuando yo muestro respeto por otro y amabilidad, aun cuando tenga más dinero, o más poder o un rango más importante. Cuando aquel que está entonces en autoridad, en poder, se muestra amable, cordial, servidor, entonces se convierte en alguien deferente.
Y tú dices, ¿por qué debería ser diferente? Porque es lo que Dios hizo por ti y por mí. Y cuarto consejo, da con sacrificio. Mira, si cada vez que doy porque me está sobrando, no estoy siendo realmente generoso. La verdadera generosidad es cuando aún hay tantos compromisos, hay tantas cosas, sin embargo voy a apartar para dar. Cuando Juan resumió la buena noticia, empezó por ahí. Porque tanto amó Dios que se entregó. Tanto amó Dios al mundo que entregó. La buena noticia se convierte en mala noticia cuando nosotros somos una mala noticia. Cuando la Biblia se convierte en un arma, cuando las noticias tratan más de un qué que de un quién, dejan de ser buenas noticias. ¿Y quién fue llamado a hacer la buena noticia? No simplemente un mensaje, sino los seguidores de Jesús. ¿Eres tú una buena noticia? ¿Estás siendo una buena noticia para quienes te rodean? Si las buenas nuevas viven dentro de nosotros, no debería existir algo en nosotros que sea una buena noticia para el mundo que nos rodea, para mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y escucha, si te has conectado porque alguien te dijo, hey, quiero que veas esta enseñanza, si aún no eres creyente, entiende, si la vida y las enseñanzas de Jesús no te parecen una buena noticia, puede que sea porque la iglesia no ha sido una buena noticia para ti. Ahora, la pregunta que nos hacemos ¿es cierto el mensaje de Jesús? Y esa es una pregunta que hemos contestado en varias de nuestras series y que seguiremos contestando. Ahora, la pregunta real de hoy ¿es bueno el mensaje de Jesús? Puedes estar seguro que es mejor que bueno, porque es bueno para ti, es bueno para mí y es bueno para el mundo entero. Así que viene alguien en estas Navidades o está cerca de ti alguien en estas Navidades que necesita ver y experimentar las buenas nuevas a través de ti. Deberías convertirte tú en esa estrella de Belén que marca dónde está el camino a Jesús. Te pregunto, ¿qué cosa inesperada podrías hacer por esa persona para que tu luz brille un poco más de lo habitual? Permíteme orar por ti. Señor, yo te pido por cada hombre y mujer que está conectado. Señor, que nosotros seamos esa buena noticia. Que dejemos de separar las cosas. Que dejemos de clasificar quién merece tu salvación y quién no. Porque a la larga nadie la merece. Todos venimos a ti por amor, por gracia y por misericordia. Señor, que no olvidemos que eso y que seamos buenas noticias y amemos como tú nos amaste a nosotros. Y practiquemos, Señor, lo que por el Espíritu Santo nos instruiste con Pablo allí en Filipenses, en el capítulo 2. Guíanos, te lo pedimos. Y que seamos, Señor, nosotros esa luz que brille, haciendo por otras personas esas cosas que no están esperando y hacer un poco más de lo que es habitual en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos, haz por alguien aquello que lo haga ver que el Evangelio sí es una buena noticia para todos. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.